Seguimos en Puntal AM, seguimos hablando de cultura. Recién hablábamos de la propuesta teatral esta noche en el Centro Cultural Leonardo Fabio, pero vamos a hablar de cine porque en las últimas horas se confirma una manifestación, una movilización que va a hacer la comunidad artística en general en apoyo al cine, al INCA en particular, con lo que está pasando, con la decisión del gobierno de el despido de 170 trabajadores, de la privatización del Cine Gaumont, por ejemplo, entre otras medidas. Es virtualmente un cierre, dicen algunos, ¿no? El sector ya prepara acciones de resistencia y todo apunta que sería mañana en la ciudad de Buenos Aires, con repercusiones en todos lados, a nivel nacional, con lo que significa el INCA y todo lo que es la industria de generación de contenido cinematográfico, audiovisual en la Argentina. Hoy estamos con Gastón Molayoli, que ya nos visita en estudios. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buen día. Crítico, docente, programador, si sabés, es de sobre cine. Así que queríamos conversar con vos de esta situación. Muchos artistas y gente del medio, perteneciente o no a lo cinematográfico, está manifestándose y queríamos escuchar tu postura. ¿Qué te parece todo esto? Sí, a ver, adhiero por supuesto a todas las manifestaciones, al repudio, a la intervención del INCA, al desfinanciamiento en general de todos los rubros, de las líneas de fomento, de la venta del Cine Gaumont, pues se está hablando directamente de la venta de ese cine, del cierre del Festival de Cine de Mar del Plata. Esperamos que ese tipo de decisiones puedan reverse. Intuyo que como resultado en parte también de las manifestaciones, ojalá que tengan sus efectos positivos. A ver, hay que decir dos cuestiones, por lo pronto. Primero, que esto, lo sabemos, se enmarca en un contexto en donde la cultura está siendo, entre otros sectores, un blanco de ataque fuerte de este gobierno. Digamos, estuvimos hablando en este último tiempo del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, y en un sentido más amplio todavía, bueno, las universidades han sido blanco del ataque. Yo creo que en parte, pues si no nos vamos a terminar enredando. También podemos hablar de números. Yo no soy economista, pero puedo hablar de números, tengo información, tengo mi propio punto de vista respecto de los argumentos y las razones que llevan al gobierno a tomar estas medidas. Pero creo que si no nos vamos a enredar en esas discusiones, cuando en el fondo lo que estamos viendo en este momento es una decisión netamente política, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, de algún modo, desarmar una masa crítica. Yo creo que en parte lo que se está haciendo es eso. Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, hablemos de números si querés, digo, uno empieza a ver que el Festival de Cine de Mar del Plata el último año implicó un presupuesto de $1 millón, y cuando los diferentes sindicatos que están nucleados alrededor del Instituto Nacional de Cine le plantean al nuevo presidente Pirovano que le cobre el 10%, que por ley, la ley de cine en Argentina exige que se le cobre, o sea, están las herramientas legales para exigirle, por ejemplo, a las plataformas de streaming que paguen un canon del 10% de su rentabilidad. El gobierno dice, no, eso va en contra de nuestra ideología. Claro, cuando se le dice, por ejemplo, que el Festival de Cine de Mar del Plata cuesta $1 millón, pero genera un montón de cosas, un derrame en otros sectores, como le gusta decir también a este gobierno, y se le dice, por ejemplo, que podría tranquilamente cobrarle a Mercado Libre, o sea, a Marco Galperín, el $100 millones que no paga por exenciones impositivas, gracias a que el Estado se lo permite. Se dice, no, eso no va en la línea de nuestra ideología, con lo cual no estamos hablando frente a una planilla de Excel y estamos interpretando cuestiones distintas en función de datos y números. Es una cuestión ideológica. Sí, frente a la cual no queda mucho por hacer, sino que atenerse a las consecuencias de un modelo político que se ha votado y que recién está arrancando. Digo, este recorte rumbo al déficit cero que plantea el gobierno tiene daños colaterales, como les gusta decir, ¿no? Jubilados, trabajadores, y la cultura también. La construcción del pensamiento crítico va por ahí, y entonces la industria, más allá de los trabajadores de la industria, lo que se genera, ¿qué plantea hacer? ¿Qué se plantea hacer puertas adentro si vos te quedás sin fuente laboral, por ejemplo? Y la verdad que el panorama es bastante incierto. Yo me atrevería a decir que
que el resultado de estas políticas, que son desde mi punto de vista muy brutales, lo que van a generar es desempleo. Yo sinceramente creo que lo que estamos viviendo es un vaciamiento, independientemente de que este gobierno haya sido votado democráticamente y que eso hay que respetarlo. Haber ganado en las urnas, lo puede decir cualquier politólogo, no es una carta blanca. Digamos, la democracia no empieza y termina en una urna. Cuando vos ninguneás al Congreso, estás atacando la democracia. Cuando vos impedís a que la gente se manifieste, estás atacando la democracia. Entonces, se pueden hacer cosas en el marco de la democracia para poder resistir estas políticas. Yo lo que creo es que no queda otra que resistir para el sector de la cultura, y no solo del cine. Con datos, digo, y ahí te quiero preguntar, porque una de las frases famosas en esta conferencia de prensa que el vocero presidencial hace todos los días y donde explica la intervención del Inca, o el reordenamiento, como le sí, dijeron, que es un eufemismo, digamos. Claro. Explican que ahora van a dejar de financiarse los festivales para tener a chicos pobres con hambre, por ejemplo. Sí, ¿no? pero eso es bastante miserable, el argumento. ¿Cómo se sostienen los festivales? Porque hay mucho dinero que viene de afuera, incluso para la realización de películas, digo, pero sí, vos tenés la data. A ver, por ejemplo, pensemos en el fomento, que es como el grueso del Instituto Nacional de Cine, no los festivales, ¿no? Lo que tiene que ver con toda la partida destinada al fomento. Primero pensemos que el Instituto Nacional de Cine es un ente autárquico que mayormente el grueso de sus fondos provienen del autofinanciamiento, o sea, del 10% de las entradas que se le cobra, que paga cada uno cuando va a ver una película, y un montón de gravámenes que tienen que ver con las cableoperadoras que proyectan nuestro material, etcétera, digamos, ¿no? Ahora bien, si uno analiza, por ejemplo, estudios que han hecho personas que están dedicadas precisamente a la producción y a la gestión cultural, que no es precisamente mi caso, como por ejemplo CAPAC, la Cámara de Productores Audiovisuales de Córdoba, lo que dice, por ejemplo, Antonio Pita, que expuso con mucha claridad y precisión en la comisión cuando se estaba discutiendo el DNU, lo que él dice es, la industria audiovisual genera en el Producto Bruto Interno el 5,2%. Y el gasto dentro del presupuesto, el gasto público que se invierte en el fomento es del 0,031%. Claro. Se generan por año entre 600 y 700 mil puestos de trabajo. Es una industria que a su vez derrama en otras industrias como el turismo, la gastronomía, áreas técnicas. Es una industria que a su vez genera contenidos que no solo se comercializan en Argentina, porque por ejemplo uno de los argumentos que se daba hace relativamente poco, es que se producen y se invierten muchas películas que generan pocos espectadores. Pero eso la verdad es que es como un argumento que parece de la década del 70. ¿Por qué? Porque ha cambiado la audiencia, ha cambiado la forma de consumir. Y cambió la forma de circular el contenido audiovisual, porque hoy las películas no solo se ven en salas comerciales, se ven primero en salas independientes, que muchas veces no cargan esos datos en Ultracine, que es una institución privada que se encarga de medir la taquilla, por un lado. Por otro lado, las películas circulan en festivales locales e internacionales y eso impacta en la rentabilidad de la propia producción. Las películas circulan en plataformas, eso no se mide en términos de taquilla cuando uno mide solo las salas comerciales. Llega a salas en otros países, o sea que realmente medir la rentabilidad a partir de la cantidad de espectadores que son registrados por una plataforma privada como Ultracine, y no a partir de los registros de fiscalización del Instituto Nacional de Cine, es la verdad ser bastante de vuelta, digamos, muy reduccionista y muy tendencioso a la hora de analizar esa política cultural y política industrial. Porque también pensemos esto, digamos, estamos hablando de una industria que genera miles de puestos de trabajo, que genera un impacto dentro del Producto Bruto de nuestro país, pero a su vez estamos hablando de un patrimonio cultural. O sea, yo programo un centro cultural que se dedica desde hace 10 años a programar una parte importante de las películas argentinas que se producen. Y eso genera un impacto que no es solo económico, porque creo que esa es la trampa en la que hemos caído a lo largo de estos meses, pensar que solo se puede pensar en esos términos, como si todo debiera dar renta, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, como si no hubiera otro tipo de impacto
en una persona que se acerca a ver una producción artística y de algún modo eso lo transforma. Porque yo realmente creo, yo vengo del palo del arte y no vengo de la economía, no vengo de, digamos, y no creo que todos los economistas piensen así, quiero aclararlo, yo estoy casado con un economista y puedo dar fe de que no todos los economistas piensan de ese modo. Hay grandes economistas, como mi mujer y como muchas personas que conozco en Río Cuarto, pero digo, no podemos medir. O sea, yo vengo del palo del arte, insisto con esto, creo que el arte es una experiencia transformadora. Yo no creo que alguien va a ver una película y se va sintiendo que es más rico económicamente. Digamos, eso no podemos dejar de pensarlo. ¿Y qué dice la gente, la prensa del exterior, que en general está bastante conmovida, lo poco que he leído, vos que a lo mejor estás más en el tema, qué repercusiones hay? Porque el cine argentino está muy bien visto, está muy bien recepcionado, criticado, digo, y es como que hay una preocupación general, ¿o no? Sí, de hecho hay un grupo de cineastas, entre ellos Pedro Almodóvar, Iñárritu, los hermanos Dardenne, un montón de... Kaurismäki, que es un cineasta del cual estamos mostrando una película ahora este mes en el Leonardo Fabio. Están todos conmovidos, extremadamente preocupados, porque, a ver, el cine argentino hoy es uno de los cines más importantes en el ámbito de los festivales en el mundo. Pero además, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina es un modelo ejemplar. Te lo dicen, yo a lo largo de estos 10 años he estado en contacto con muchos cineastas y todos hacen énfasis en eso. Por supuesto, es perfectible el instituto, no lo vamos a negar ni vamos a ser obtusos, pero está muy lejos de merecer un cierre, ¿no? En Francia, sin ir más lejos... Se cierra absolutamente, perdón que te interrumpa. Porque se cataloga como el desguace. Se despide gente, se cierra, deja de funcionar o queda como en un formato stand-by. El panorama es incierto. Lo que pasa es que me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que lograr desde el ámbito de la cultura, independientemente de nuestras preferencias ideológicas, es poder decir las cosas por ahí como son, o por lo menos de una manera un poco más frontal y sin eufemismos. Cuando uno dice desvinculamos a trabajadores, y no decimos despedimos a trabajadores, estamos cayendo en un eufemismo. Si una persona fue monotributista durante 8 años, fue empleada del Inca. Entonces fue un despido. Yo creo que si vos decís que vas a vender el Gaumont o vas a desfinanciar el Festival de Cine de Mar del Plata, lo que decís es, lo vas a cerrar, porque el Festival de Cine de Mar del Plata no puede existir si no es a través de ese fomento. Yo creo que hay un lugar común también, y que se ha instalado muy fuertemente, y eso es uno de los grandes éxitos del neoliberalismo, y es que hay ciertos sectores que dependen del Estado. En realidad yo creo que el fomento en algunas áreas es necesario para que eso se multiplique. Basta ver, vuelvo a mencionar esto, digamos, el informe que CAPAC generó, en donde demuestra que por cada peso que el Estado invierte en el sector audiovisual, eso se traduce en 7, o sea, se multiplica por 7, ¿no? Pensemos en otras áreas, digo, ¿por qué no discutimos y por qué sí apoyamos, como por ejemplo yo apoyo, que se siga desarrollando los biocombustibles, por ejemplo? Bueno, que es un sector que no podría existir sin el apoyo del Estado. Desde el gobierno también hay, y muchos lo señalan como un ensañamiento para que porque la mayoría de la comunidad cinematográfica milita otro modelo que no es el neoliberal. Bueno, digamos las cosas entonces como son. Yo estoy totalmente de acuerdo con que esa es la razón principal. Por eso, enmarañarnos en discusiones que tienen que ver con los números, en realidad, para mí es problemático. Primero porque en realidad los números hasta te dan, digamos, si vos lo pensás en un sentido bien amplio, dentro de la lógica insisto con este término que es muy propio de la ideología del gobierno actual, el derrame, digamos, la verdad que funciona muy bien la industria audiovisual. Es una industria que la verdad es que es muy importante, digamos. El motivo yo creo que es otro. Me parece que el gobierno en ese sentido, de a tramos, cuando no cae exclusivamente en eufemismos, lo ha blanqueado, lo ha sincerado, y eso a mí me parece, bueno, extremadamente problemático porque estuvimos muchos años hablando, y yo adhiero a eso, a que necesitamos libertad de expresión, necesitamos que las personas puedan trabajar, que puedan expresarse
hacer arte es una forma de pensar, una forma de conocer y por lo tanto es una forma de expresión. Y cuando vos detenés, frenás el sector, estás atacando fuertemente la libertad de expresión. Y esa es una práctica que, y de vuelta lo voy a decir sin eufemismos, es una práctica fascista, digamos. Por eso digo, vuelvo a lo que decía hace un rato, que vos hayas ganado las elecciones no te da carta blanca, no te da carta blanca para atacar, derogar leyes a través de un DNU, no te da carta blanca para sortear el Congreso, sortear las provincias, no te da carta blanca para ir en contra de derechos que fueron sostenidos y conquistados a lo largo de décadas, como por ejemplo la universidad pública, la salud pública, el fomento al arte desde el Fondo Nacional de las Artes, desde el INCA, del Instituto Nacional del Teatro y demás, porque de vuelta vos podés haber ganado democráticamente y gobernar como un fascista. Yo, digamos, no quiero andar con ambigüedades en este sentido porque me parece que en este momento, y de hecho este gobierno nos enseñó muy bien que hay que dejar de hablar sin ambigüedades, ese es un punto a favor. Quiero preguntarte por Córdoba, porque esto es a nivel nacional, repercute por supuesto en Córdoba, el INCA nos afecta a todos, ¿y qué pasa en Córdoba con los presupuestos para cine? ¿Qué pasa? Bueno, vos tenés comunicación con el Polo, ¿cómo se enfoca la actividad de la industria cinematográfica desde Córdoba? A ver, la observación que yo puedo hacer, digamos, no estoy trabajando directamente en Polo Audiovisual, pero la observación que puedo hacer es que este contexto hiere profundamente las políticas de todas las provincias y eso es una obviedad a la luz de la conflictividad que hubo con esa otra jurisdicción, que es la jurisdicción provincial. Las políticas que se están llevando adelante implican un sostenimiento fuerte de las que se vienen trayendo, que implican un fomento sobre todo al desarrollo de proyectos audiovisuales, en un sentido bien amplio, porque no hablamos solo de cine, sino de todo el campo audiovisual. Yo creo que va a ser muy difícil sostener, esa es una observación que puedo hacer desde mi lugar, muy difícil sostener las políticas sin el acompañamiento macro que puede llegar de nación, sin la coparticipación que se está viendo herida en todas las provincias, sin los fondos no automáticos, como se suele decir, que llegan a las provincias. Pero la voluntad del gobierno de la provincia es continuar con esas políticas. Ojalá que se pueda sostener. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos pausa y ya seguimos con más.